Bien, vamos a empezar este tema de neoplasia comentando unos cuantos conceptos generales acerca de las neoplasias. Las neoplasias se consideran como formaciones nuevas de tejidos y cuando utilicemos este término tenemos que estar claros que las neoplasias pueden ser benignas o malignas y que no todas las neoplasias son cánceres. Entonces aquí en nuestro libro de texto empieza definiéndonos todos estos términos, diciendo que un cáncer se refiere a un tumor maligno y que una neoplasia puede ser benigna y que cuando hablamos de neoplasia realmente nos referimos a una célula o a un tumor que está constituido por células cuyo crecimiento ha excedido la capacidad de crecimiento de las células que los rodean y que su velocidad o su capacidad de crecimiento persiste a pesar de haber retirado el estímulo que inició su división. Me explico. Si ustedes tienen, por ejemplo, un endometrio que está sometido a un estímulo hormonal estrogénico y los estrógenos aumentan, ese endometrio va a sufrir hiperplasia tal vez. Si fuera un epitelio endometrial transformado de manera neoplásica, a pesar de ustedes retirar los estrógenos, ese epitelio se va a seguir dividiendo. Ya eso es un epitelio neoplásico. ¿Por qué? Porque ya él ha logrado adquirir independencia en cuanto al factor de crecimiento, en cuanto al estímulo que hizo que en un inicio él pudiera dividirse. Él es autosuficiente en sus señales de crecimiento y esas son de las cosas que vamos a aprender a lo largo de este capítulo. Entonces, cuando estemos estudiando los tumores, vamos a ver que ellos están constituidos de dos elementos. Lo que llamamos parénquima son las células básicas del tumor, las células proliferantes, las células que empezaron a dividirse. En este caso sería, por ejemplo, este epitelio glandular. Y cuando decimos estroma, nos estamos refiriendo a las células que le dan soporte. Ellas no son neoplásicas. Ellas no se están dividiendo independientemente, autosuficientemente, sino que están respondiendo a las células neoplásicas. ¿Por qué? Porque las células neoplásicas, además de crecer ellas, de hacerse crecer ellas, liberan factores de crecimiento para estimular angiogénesis, para estimular el crecimiento de tejido conectivo y de esa forma ellas también poder crecer, porque ningún tumor es capaz de crecer sin vasos, porque los tumores necesitan nutrientes, necesitan oxígeno, necesitan capas basales para poderse adherir, necesitan colágeno para poder tener una base sobre la cual empezar a crecer, sobre la cual soportarse y poder entonces estructurarse. Entonces, un tumor crece en un medio ambiente que él mismo enriquece y que a la vez ese medio ambiente le libera factores de crecimiento para enriquecerse, para enriquecer a ese tumor. Entonces es una comunicación de doble vía entre el parénquima, o sea, entre las células tumorales y su estroma. Bien. Yo les decía cuando hablábamos de reparación que vieran los factores de crecimiento, que los íbamos a utilizar aquí, porque muchos de esos factores de crecimiento que se liberan normalmente en el periodo de reparación van también a ser protagonistas en los procesos neoplásicos, porque las células tumorales aprenden a liberarlos, aprenden a sintetizarlos, como por ejemplo el factor de crecimiento del endotelio vascular o el derivado de plaquetas, para estimular la formación de nuevos vasos, para ella nutrirse y poder crecer. Entonces, todos esos factores también van a ser muy importantes en los fenómenos neoplásicos. Y bueno, aquí varios ejemplos un poco más visuales para cuando estén estudiando. Entonces, hay dos conceptos, de nuevo, esto es una clase de conceptos. Hay dos conceptos que son importantes en neoplasias. El primero es desmoplasia.
Desmo, acuérdense, siempre que oigan desmo, que les suene tejido conectivo. Desmoplasia quiere decir crecimiento excesivo de tejido conectivo frente a células neoplásicas. Esto es una respuesta excesiva del fibroblasto con producción de tejido conectivo, tratando de rodear o en respuesta a la presencia de esas células neoplásicas que ustedes están viendo ahí. Los tumores generalmente estimulan esta respuesta desmoplásica, eso les ayuda a crecer y también les favorece en el sentido de que los hace un poco más duros, más firmes, y eso evita que los tratamientos, que los medicamentos les sean más, o sea, que puedan acceder fácilmente a ellos. Bien, porque son tumores que van a estar un poco más escondidos. Eso es lo que se conoce como desmoplasia. Y otro factor importante en cualquier tumor es la angiogénesis, la presencia de numerosos vasos. Si ustedes ven esta imagen, se le pudiera parecer muchísimo a lo que conocimos anteriormente como en la clase pasada como tejido de granulación. Muchos vasos pequeños, muy congestivos, de paredes muy delgadas. Al tumor le conviene que los vasos sean inmaduros, que las paredes sean finas, que sean permeables, porque así él aprovecha y se roba los nutrientes. Bien, entonces, los tumores, para podernos poner de acuerdo con todo el personal de salud que trabaja oncología, que trabaja con cáncer, que trabaja con tumores, tenemos que ponerle nombres específicos porque hay innumerable cantidad de tumores distintos. Entonces, le tenemos una nomenclatura especial. Para los tumores que son benignos, le colocamos el sufijo OMA. Y si son malignos, el sufijo depende de si el tumor tiene origen en tejidos epiteliales o tejidos mesenquimales. Si es epitelial, le llamamos carcinoma. Si es mesenquimal, le llamamos sarcoma. Entonces, por ejemplo, si es un tumor que proviene de glándulas, le llamamos benigno, le llamamos adenoma. Pero si es maligno de glándula, le decimos adeno, que eso significa glándula, maligno, carcinoma. Bien, si forma papila, que sería más o menos esto, que es una proyección, como ustedes pueden ver ahí, eso es un epitelio escamoso, sería un papiloma. Si esto mismo fuera maligno, tuviera criterios de malignidad, se llamaría un carcinoma escamoso. Bien, entonces en su libro está esta tabla, ustedes la van a estudiar. El nombre benigno, fíjense todos, OMA. Maligno, como son epiteliales, carcinoma. Hay algunas excepciones. Bien, por ejemplo, tumor maligno de melanocitos, se llama melanoma. Es maligno, pero se llama melanoma. Para evitar la confusión, se le pone el apellido de melanoma maligno. Esa es una de las excepciones de la regla. Otra excepción es, por ejemplo, en el caso del tumor maligno de linfocitos, se le llama linfoma. Bien, sigue siendo maligno. Pero de nuevo, esas son excepciones que tenemos que aprender a manejar. Entonces, ya le dije, ese es un papiloma. Tienen que tener cuidado. Esto es un adenoma. Un adenoma es un tumor benigno que se origina a partir de un epitelio glandular. Esto es colon, si se acuerdan, miren las criptas. Estos son glándulas tubulares simples y como son glándulas, esto es un tumor benigno formado de esas mismas criptas. Entonces se llama adenoma. Bien. Y esto son papilas. No es lo mismo que un papiloma. Una papila está formada por un epitelio, que en este caso es cilíndrico, y debajo tiene un tallo fibrovascular.
Yo sé que se le van a confundir al principio muchos términos, pero tenemos 6 meses para irlos practicando. Bien, y los van a ir viendo en distintos contextos. O sea que sencillamente vayan escuchándolo, vayan viendo imágenes y van a ir cogiendo su puestecito en su cerebro cada uno, van a irse organizando. Bien. En el lado de los mesenquimales siguen el mismo orden. Fíjense, benignos, omas. Si es de tejido conectivo, fibroma. Ahora, si es maligno, le ponemos el sufijo sarcoma. Fibroma, fibrosarcoma. Lipoma, liposarcoma. Y así sucesivamente. De nuevo, algunas excepciones, como le dije con el linfoma. Bien. Aquí algunos ejemplos. Si el tumor es de cartílago, en este caso condrosarcoma. Si es de hueso, osteosarcoma. Vasos sanguíneos, este es un hemangioma. No se dice hemangiosarcoma. Algunos libros lo llaman así, pero en el común le llamamos angiosarcoma. Sigue siendo lo mismo, pero de nuevo, algunas excepciones. Y esto es un leiomioma. Los leiomiomas son tumores benignos de músculo liso. Si yo quiero decir que es de músculo esquelético, entonces tengo que decir rhabdomioma. Cada tipo de músculo, cada tipo de célula tiene su tumor particular. Este es benigno y este es maligno. ¿Ok? Entonces, si es maligno, le diría leiomiosarcoma. Bien. Algunos tumores tienen más de un tipo celular y eso es lo que se conoce como tumores mixtos. Y hay varios ejemplos en su libro. Está el tumor de Wilms, que es un tumor mixto de riñón, y están también los teratomas. Eso los vamos a conocer mucho mejor más adelante. Son tumores que tienen tejidos de las 3 capas germinativas. Por ejemplo, pueden tener piel con tejido de pulmón y tejido de intestino y tejido nervioso. Bien, tejido de varias capas germinativas. Pueden estar maduros o pueden ser tejidos embrionarios. Y entonces, dependiendo del tejido y en la fase de maduración que yo lo vea, va a ser un teratoma benigno o maligno. Eso lo vamos a ir estudiando más adelante. Entonces, hay 2 tumores que, aunque son tumores, no son neoplasias. Me explico. Forman una masa, pero no tiene división celular activa. ¿Me doy a entender? O sea, la célula no se está dividiendo, sino que es un tumor que es producto de una malformación generalmente. El primero es un coristoma. Coristoma es, ahí está, mejor de ahí no lo puedo decir, un resto ectópico de tejido normal. Imagínense tejido pancreático que durante el periodo embrionario trató de llegar al páncreas y se quedó en el tubo gástrico, se quedó en el estómago. Él es histológicamente páncreas, funciona como páncreas, pero está en estómago. Eso es un coristoma y puede formar una masa, puede formar un tumor, pero no es una neoplasia, porque no se está dividiendo. Entonces, ahí se ve la diferencia entre los términos tumor, neoplasia y cáncer. ¿Ok? Que no son lo mismo. Aquí lo que estamos viendo es... Ajá, ¿Qué se hace en ese caso? resección. Cirugía. Aquí lo que estamos viendo es cartílago en mama. Cartílago normal. Lo que pasa es que él en su camino, en su migración, se quedó atrás y se quedó en la mama. Eso es un hallazgo incidental. Eso es un coristoma. Bien. Ahora, el otro término es amartoma, y eso lo vamos a usar muchísimo en estos trimestres. Un amartoma es un tumor que está constituido por tejido propio de ese órgano, o sea, es un tejido de ahí, pero está desorganizado. Por ejemplo, eso es un amartoma de pulmón, que es uno de los sitios más frecuentes. También lo podemos encontrar en intestino.
Si ustedes se acuerdan de un bronquio, ustedes tienen mucosa, submucosa, cartílago, músculo y tejido conectivo, ¿verdad? Más o menos en capas. Aquí está todo revuelto. Eso fue un bronquio que no logró organizarse. Durante el periodo embrionario no se organizó y se quedó como una masa. Entonces miren ahí, epitelio, cartílago por un lado, cartílago por otro, tejido conectivo, epitelio por otro lado, epitelio por otro lado. O sea, todos los componentes son maduros, normales, pero están desorganizados. ¿Ok? Eso es un amartoma. ¿Qué se hace ahí? Cirugía. ¿Cómo se identifica? Incidentalmente, un estudio de imagen, se detecta esta masa en el pulmón que nunca antes se había visto y se le hace su biopsia y se detecta que todos los elementos son maduros y que no es una neoplasia. O sea, las células no están proliferando, sino que es un elemento malformativo. Bien. Bien, dicho eso, volvemos a las neoplasias. Salimos de los tumores. Salimos de las nomenclaturas. ¿Cómo una célula normal se convierte en una neoplasia? Eso está abarcado en este concepto. Historia natural de las neoplasias, y es lo que vamos a estar estudiando en las próximas 2 clases. Lo que les voy a comentar a continuación es un breve resumen de lo que vamos a ver en las 2 clases que vienen. Lo primero que tiene que haber es que tiene que ocurrir un cambio en esa célula normal para llevarla a maligna. Tiene que haber lo que se llama la transformación neoplásica. Después de que esa célula se transforma, ella tiene que clonarse, porque esa sola célula no es capaz de ella misma ser tumor. Ella tiene que formar un ejército de células tumorales para formar una masa. Bien. Y esa masa va a tener que invadir y después, eventualmente, podría ser metástasis. Este último paso es exclusivo de las neoplasias malignas con muy pocas excepciones. Con muy pocas excepciones. O sea, se tiene que, con 1 o 2 excepciones, solo los tumores malignos hacen metástasis. Bien. Entonces, recuerden que las neoplasias pueden ser benignas o malignas. Bien, entonces, ¿cómo una célula se transforma? Eso lo vamos a ver con lo que nosotros conocemos como los pasos de la carcinogénesis. Hubo 2 autores, Hanahan y Weinberg, que organizaron lo que conocemos como los 10 pasos claves de la carcinogénesis. Y básicamente lo que ellos hicieron fue que ellos reunieron las principales características de los tumores que conocemos en 10 categorías y trataron de organizar los conocimientos que tenemos para explicar cómo una célula pasa de un estado normal y funcional a un estado transformado y se convierte en una neoplasia hasta la metástasis. Bien, y eso lo vamos a estar trabajando. Ahora, ya después de que la célula se transforma, dependiendo del daño que ella sufre, ella va a perder la capacidad de diferenciarse. Pero todo depende del grado del daño. Algunas células, sobre todo en las neoplasias benignas, el daño no es muy severo y ellas pueden parecerse tanto a su contraparte no transformada que son capaces hasta de producir las mismas hormonas. Todos los tumores benignos son prácticamente idénticos a las células normales. La única diferencia es que se dividen más rápido. Fíjense que aquí le pongo esta oración que dice, las neoplasias benignas se consideran neoplasias bien diferenciadas. Entonces, ¿qué es la diferenciación? La diferenciación es el grado en el que las células neoplásicas se parecen a su contraparte normal,
pero no solo morfológicamente, sino funcionalmente. Me explico. Si yo soy una célula pancreática normal que produce jugo pancreático y me transformo, ¿qué tanto yo retengo la capacidad de producir jugo pancreático? Si lo mantengo completamente y yo me parezco mucho morfológicamente a la normal, yo soy bien diferenciada. Ahora, si el daño fue mayor y no me parezco en nada a la célula original, yo soy indiferenciada. Esas son básicamente células que el daño fue tan grande que han perdido toda identidad. Ahora, en el medio, entre la bien diferenciada y la indiferenciada, tenemos el grado de moderado y pobre. Eso lo vamos a ir practicando a lo largo del trimestre, porque vamos a ver que el tumor, por ejemplo, si yo le digo a ustedes, eso es un carcinoma epidermoide, el apellido que tenemos que ponerle es decir, es bien diferenciado, es moderadamente diferenciado, es pobremente diferenciado o es indiferenciado. ¿Por qué? Porque mientras mejor diferenciado sea, mejor es el pronóstico, porque más se parece a lo normal. Bien, mejor le va a ir al paciente. Entonces, todo eso yo tengo que dárselo al clínico, todo eso yo lo veo. ¿Y cómo yo lo veo? ¿Cómo yo lo evalúo? Con los criterios de atipia, que yo se lo enseñé en histología. Bien, entonces, ¿cómo yo sé que una célula es bien diferenciada? Porque se supone que yo sé cómo se ve el núcleo de un queratinocito. Y yo voy a comparar lo que yo estoy viendo ahora con lo que yo conozco de un queratinocito. Y entonces, ¿qué criterios de atipia yo puedo encontrar? Empezamos. Pleomorfismo, ¿se acuerdan lo que era? Pleomorfismo. Cambio de forma. Variación en el tamaño y en la forma del núcleo de la célula entre sí o en comparación con, o sea, entre ellas o en comparación con su contraparte normal. Bien, eso es un criterio de atipia. Mientras más pleomórfica sea, peor diferenciada es. Bien, hipercromatismo. Mientras más hipercromática sea, peor diferenciada es. Alteración de la relación núcleo-citoplasma. ¿Se recuerdan? Alteración de la envoltura nuclear, que tenga indentaciones. ¿La ven ahí? Bueno, ya la condensación de la cromatina, eso se refiere también al hipercromatismo. Nucleolo prominente, que se recuerdan de histología, que si vemos más de un nucleolo o un nucleolo muy grande dentro de una célula, sabemos que es una célula atípica. Mientras más criterios de atipia, miren ese nucleolo, mientras más criterios de atipia tengamos, peor diferenciada está la célula. La cantidad de mitosis, acuérdense, bueno, aquí tenemos hipercromatismo, alteración de la polaridad, acuérdense que ese es el orden, polaridad en los epitelios, si se acuerdan que yo le dije que en un epitelio escamoso las células basales son cilíndricas, después poligonales y después planas, aquí se ha perdido ese orden, miren la membrana basal ahí, fíjense ahí, voy a acercarlo, fíjense ahí cómo están desorganizadas, prácticamente ahí no se ve cuál es cilíndrica, cuál es poligonal, ni cuál es nada, están completamente desorganizadas, eso es, ahí se está perdiendo la diferenciación. Las mitosis atípicas, eso refleja mala diferenciación. Miren, de ahí van a salir 3 células, de ahí 5, y eso lo discutimos en histología. Mitosis anormales. Y células gigantes tumorales. Células, ahí hay muchísimo pleomorfismo, hipercromatismo, ahí están todos los criterios. Estas son células indiferenciadas. Si yo le digo a ustedes, dígame a qué tejido histológicamente normal se le parece. Eso puede ser cualquier cosa. Ahí arriba yo veo un epitelio. Perfecto. Pero ¿y eso ahí abajo? Yo asumo por cercanía que eso es epitelial. Pero a mí no se me parece. Ahí quiere formar como una glándula. Pero eso es a lo mucho pobremente diferenciado, porque yo no puedo con mi ojo
decir de dónde vienen esas células, porque no se me parecen a nada de lo que yo conozco. Entonces, ¿qué yo hago? Yo le puedo hacer estudios de inmunistoquímica para buscarle proteínas que ya yo conozca, que se presenten en estas células, a ver si todavía están preservadas a un nivel molecular y las pueda identificar. Bien, si son epiteliales, si son mesenquimales, si son linfoides, si son melanocíticas. Entonces ya yo voy descartando. Bien, entonces, las células gigantes, acuérdense que son productos, células, estas no son iguales a las inflamatorias, estas son tumorales. Estas son células que se dividen tan rápido que no hacen citocinesis. Y entonces se van acumulando núcleos pleomórficos, hipercromáticos, con nucleolos, mitosis, núcleos plenamente malignos. Cuando vemos esto, estos son tumores pobremente diferenciados. Entonces, de nuevo, mientras peor diferenciada sea una neoplasia, peor es el pronóstico para el paciente. Fíjense, ya esta creo que la conocemos también. Esta es una célula con sus núcleos bastante pleomórficos, núcleos que no se respetan, hipercromáticos con cromatina condensada. Esto es una célula gigante tumoral en un contexto de un tumor maligno pobremente diferenciado. Y de nuevo, este es otro. Entonces, el último concepto que se trabaja en neoplasia es el término de displasia. No voy a abundar mucho porque es un concepto amplio. En el aula virtual les pongo 2 videos en donde se define con detalle, pero la displasia se considera el paso antes de la neoplasia. Es el crecimiento desorganizado, es cuando se pierde la capacidad de madurar. Bien, generalmente es cuando el epitelio, que venía muy organizadito, empieza a desorganizarse. Empieza a haber alteración de la polaridad, empiezan a aparecer esos cambios de pleomorfismo, de hipercromatismo, y generalmente es el paso predecesor, es el paso anterior a la neoplasia, es cuando empieza a darse la transformación. No necesariamente progresa cáncer, como le pongo ahí, no es una sentencia de muerte, pero cuando aparece cáncer, generalmente hay una displasia que lo antecede. Bien, o sea, él no siempre lleva cáncer, pero cuando hay cáncer es porque generalmente hay una displasia. Y de nuevo, es casi exclusivo de los carcinomas. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la célula que se transformó. Digamos que es una célula moderadamente diferenciada, ya es maligna. ¿Ok? Ya eso lo sabemos. Pero una golondrina no hace verano. Para nosotros poder ver el tumor, tenemos que tener por lo menos, o sea, verlo en un estudio de imagen, poderlo detectar. El tumor tiene que tener por lo menos 1 gramo de peso. Y para que tenga 1 gramo de peso, tiene que tener, según su libro, 10 a la 9 células. Entonces, con una célula transformada no es suficiente. ¿Verdad que no? Ahora, esa célula transformada se va a dividir. Rápido o al paso, eso depende de factores propios de esa célula. De si la mutación que ella tiene hace que ella se divida rápido o al paso. De si el medio ambiente le provee los recursos que ella necesita para dividirse rápido al paso, porque tal vez de pronto no tenga los nutrientes para dividirse, o tal vez de pronto no tenga los vasos suficientes para dividirse. O sea, de qué tanto ella pueda crecer con lo que el medio ambiente le da y con lo que ella genéticamente tiene para ella dividirse. Pero también puede ser que el tumor varíe la velocidad de crecimiento a lo largo de su historia. No todos los tumores tienen una velocidad constante. A veces hay tumores que se dividen lentamente durante muchos años y de repente adquieren una mutación que acelera su velocidad de crecimiento y crecen. Esos son tumores que dicen, no, pero duró muchísimos años chiquitico y de repente de un día a otro eso creció, que no dejó de crecer y el paciente se murió en 1 mes. Entonces, la velocidad de crecimiento no es constante en los tumores. Hay muchos factores que inciden en la velocidad de crecimiento y no solo la mutación. Puede ser hasta el factor nutricional del paciente. La verdad es que hay un concepto que es muy importante y que quiero que lo entiendan. Cuando una célula se empieza a dividir, no lo hace de forma perfecta.
O sea, ustedes saben que se divide por mitosis. Y en teoría, la mitosis es la copia exacta de la célula madre. O sea, las hijas son copia exacta de la célula madre. Pero ya esa célula tiene un problema. Ya tiene un daño genético. Y a veces ese daño genético impide o crea una copia mala del ADN. Y en esa célula hija aparecen daños nuevos en el ADN. Y por eso ustedes ven que en las descendientes aparecen nuevas mutaciones. O sea que las hijas no necesariamente son todas iguales, rojas, como la original, como la transformada, sino que esa roja tuvo una hija, qué sé yo, peach, y esta morada y otra azul por otro lado, porque cada una va teniendo una mutación nueva que le confiere una capacidad nueva. ¿Y a qué me refiero con capacidad? Bueno, porque tal vez la roja no era capaz de inducir angiogénesis, pero ya la peach sí. Pero la peach tal vez no era capaz de inducir la producción de metaloproteinasas de la matriz para poder migrar, pero la morada sí. Y ya esta es capaz de crecer en el pulmón, que esta no. Y entonces fíjense cómo el tumor está conformado de un grupo heterogéneo de células con competencias distintas y diversas que le permite soportar mejor adversidades. Y está preparado precisamente por las adversidades que él va encontrando. Él va sufriendo una selección natural y va capacitándose y va modificándose para poder sobrevivir. Bien, entonces de repente ustedes tienen un paciente con cáncer de mama que tiene un tumor que la mayoría de sus células son azules, peach y rojas. Bien, y ustedes le dan un tratamiento y las células, todas estas, responden espectacularmente y desaparece todo el tumor y por estudios de imágenes no aparecen células tumorales y la paciente maravillosa se va para la casa feliz, no hay evidencia de tumor. Pero estas células moradas son resistentes al tratamiento. El problema es que no eran 2 células. No se veía, no cumplía la cantidad para ser evidentes. Quedaron ahí en silencio, tranquilitas. Tranquilitas a los ojos nuestros, pero ellas seguían dividiéndose y eran resistentes. Y en 4 o 5 años ya tenían la cantidad suficiente de células para ser evidentes. Pero eran las más resistentes. Y por eso en 4 o 5 años viene la recurrencia del tumor. Y viene más agresivo. ¿Por qué? Porque esas eran las más resistentes. Y a esa fue que la quimio no les dio. ¿Culpa de la quimio? No, evolución del tumor. Porque el tumor se adapta. Esa era la palabra que estaba buscando ahorita. Se adapta al medio. Busca la manera de adaptarse. Y eso es lo impresionante de las neoplasias. Bien. Por eso Sí, es que tengo una pregunta. constantemente estamos buscando nosotros cómo adaptarnos a ellas. Sí, dígame. Dentro de esas transformaciones que sufre esa célula normal, ¿puede diferenciarse en una célula, o sea, normal? O sea, una que otra puede, o sea, una que otra de esa célula maligna puede, qué sé yo, dar una hija normal o algo así. No, lo que sí puede pasar es que pierda la capacidad de dividirse y ahí quede. O sea, como que doble mal Eso, y eso yo ella iba no a se preguntar. automutile. Los supresores tumorales no actúan desde que ven que se está dividiendo una célula que tiene ADN dañado. Sí, es lo normal. Lo que se supone es que cuando se detecta un daño, y eso lo vamos a ver en la clase de supresores, desde que se detecta un daño, los supresores entran. Y de hecho, para que la célula logre transformarse, el supresor tiene que estar dañado. Ese es uno de los pasos del hallmark, o sea, de la carcinogénesis, de la transformación. Tiene que haber una pérdida del supresor. Y tiene que, o sea, tú tienes, en la célula hay 2 mecanismos, hay un acelerador y un freno. Entonces, para que ocurra un tumor, tú tienes que haber perdido el freno, pero haber pisado el acelerador.
Tienen que darse los dos fenómenos. No basta con que tú pierdas el freno, ni con que tú pises el acelerador, porque si tú solo pisas el acelerador, tú todavía tienes un freno. Si el freno está bueno, no pasa nada. Es como un carro. Si tú tienes tu freno bueno y tú pisaste el acelerador hasta abajo, no va a pasar nada. La célula quedó frenada, o el carro. Pero si tú tienes un freno malo y pisaste el acelerador, te trayaste contra la pared. En el aula hay un documento de eso. Te invito a que lo veas. Es para mí la forma más gráfica. Es un documento de la CDC. Es la forma más gráfica para explicar esto. Entonces, ya tenemos el tumor. Tercer paso de la historia natural, invadir. De nuevo, tumor, no dije cáncer. Todo esto puede ser benigno o maligno. Los tumores, si crecen lento, le da chance al tejido circundante a generarle una cápsula, porque por la presión se va generando como que una fibrosis y se le produce una cápsula. Eso es un fibroadenoma, es un tumor benigno de la mama, y si ustedes se fijan, está cortado en dos. Si ustedes se fijan aquí con cuidado, esta es la cápsula. Este es el tumor, tiene como estas hendiduras que realmente son ductos que están colapsados, ahí los ven. Y luego aquí alrededor está la cápsula. Eso es un tumor benigno. La mayoría de los tumores benignos tienen cápsula porque su crecimiento es lento y le da chance a que el tejido de alrededor lo encapsule. Sin embargo, los tumores malignos, como su crecimiento es tan rápido, lo que hacen es que crecen en un patrón infiltrativo. Parecen cangrejos agarrándose. Y bueno, ahí lo tienen, como crecen columnas de células introduciéndose al tejido circundante. En la macro también lo ven, así como ese crecimiento expansivo hacia los bordes. Este es el tumor aquí. El último paso de la historia natural, que como les dije es casi exclusivo de las neoplasias malignas, son las metástasis. Las metástasis, ¿alguien me dice qué es una metástasis o qué entiende por metástasis? Cuando se transporta de donde, o sea, del tejido que nació, o sea, o del órgano donde inició y pasa a otro. Cuando viaja, se desplaza de su tejido original a uno nuevo. Entonces, ambas respuestas están cerca, pero no necesariamente. Eso se conoce, o sea, eso que dijeron, eso es diseminación, pero no metástasis. Podría ser cuando... Ay, sorry. Dale. Podría ser cuando, como dijeron mis compañeros, que el tumor tiene la capacidad de viajar, pero al sitio en el que llega puede, o sea, tiene esa capacidad de reproducirse ahí. Ajá, ahí sí, eso sí es metástasis. Ok, entonces, ¿quién ha visto la película de Matt Damon que se llama El Marciano? Martian. Es muy dura. Entonces, ¿qué hace él? Él es un ingeniero agrónomo, ¿verdad? Como que su misión es ir a Marte. Ajá. Para estudiar el terreno y ver la posibilidad de vida en Marte. Pero de repente él queda abandonado en Marte. Entonces, lo que dijeron ahorita de que las células viajan eso es diseminación, eso es llegar allá. Todos los tumores o la gran mayoría de tumores liberan células porque las células se van descamando casi constantemente y van viajando por el torrente y giran y algunas llegan al hígado y ahí los macrófagos se la fagocitan y llegan al bazo y dan la vuelta y por ahí se degradan y por ahí se mueren, pero no necesariamente hacen metástasis, eso es diseminación. Incluso en la próxima clase que voy a dar yo en el diagnóstico del cáncer, una de las técnicas que se está utilizando para el diagnóstico menos invasivo se llama el DNA circulante tumoral, que lo que se busca es con muestras sanguíneas tratar de diagnosticar tumores, sencillamente identificando el DNA circulante tumoral. En base a eso, a que están circulando esas células sin necesidad de que sea por un origen metastásico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces de la diseminación y la metástasis? Bueno, que Matt Damon, cuando llega a Marte, lo dejan abandonado por una cuestión del destino, no lo voy a contar la película porque, ¿verdad? Spoiler. Y él tiene que aprender a sobrevivir allá. Y él tiene que
aprender a comer, y él tiene que aprender a sembrar y a cultivar y a usar los elementos de ese lugar a su favor, a buscar agua, a buscar sustento, bien, a buscar cómo movilizarse. Entonces, el hecho de él tener que usar esos elementos a su favor, eso es el símil con la metástasis. O sea, no es solamente haber llegado a Marte, eso es diseminación, es haber logrado vivir y prosperar, alimentarse, Como invadir, más o menos. invadir, exactamente, Adaptarse. adaptarse, crecer, prosperar, colonizar. Si él hubiese tenido hijos ahí, hubiese sido mucho mejor el símil, lo que pasa es que él estaba solo. Hubiese sido un poco difícil. Entonces, me hubiese quedado chulísimo el ejemplo, pero... Hubiese proliferado. Exactamente, pero la idea es esa. Entonces, esa es la real metástasis. La célula de mama viaja al pulmón y no solo llega al pulmón, sino que ella es capaz de ligarse a los receptores del pulmón, a los receptores del tejido conectivo del pulmón, usar los vasos a su favor, provocar angiogénesis, usar los factores de crecimiento del pulmón a su favor, tomar esos factores de crecimiento para ella entonces dividirse, para ella crecer, para ella prosperar. Eso es metástasis. Bien. Entonces, ¿todas las neoplasias tienen capacidad de metastatizar? Bueno, las benignas, en teoría, no. Hay algunas excepciones. Hay el caso de un leiomioma metastatizante, es rarísimo, pero se describe. Y se cree que las malignas son las que tienen mayor riesgo de metástasis. Pero incluso dentro de las malignas, no todas metastatizan. ¿Cómo yo sé cuál sí y cuál no? Es el problema, que yo no sé. No hay nada visual que me pueda decir a mí cuál lo va a hacer y cuál no. Ni siquiera los tumores indiferenciados. O sea, yo no puedo sencillamente con algo morfológico decir. Es más, yo puedo ver el tumor dentro de un vaso sanguíneo y yo no puedo decir que va a ser metástasis. Yo sí puedo decir riesgo de diseminación porque ya él está en el vaso, pero yo no puedo decir va a hacer metástasis, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay algunas pruebas que se utilizan evaluando algunas mutaciones, porque se ha demostrado que algunas mutaciones de los tumores están relacionadas al riesgo de metástasis, y eso tiene que ver con que esas mutaciones permiten que esos tumores se adapten mejor a ese ambiente. Y entonces, pues ahí sí ya ustedes pueden decir, bueno, en presencia de tal mutación, el riesgo de metástasis es tal. Bien, pero de nuevo, riesgo. ¿Ok? Entonces, por eso se lo pongo aquí. No puede estimarse el riesgo de metástasis solo con el estudio histopatológico del tumor primario, o sea, viendo la lámina. Y esta otra cosa es muy importante, 30% de pacientes recién diagnosticados muestran metástasis. A veces yo veo la lesión en el pulmón y cuando le hacemos inmunistoquímica, oh sorpresa, el tumor no es del pulmón, es del colon. Y entonces tú dices, bueno, el primario es gastrointestinal y hay que hacerle la endoscopía y nos damos cuenta que tenía un tumor oculto en el colon o en el tubo gastrointestinal que ni siquiera se conocía. Bien. Entonces, ¿cómo son las vías de diseminación? Puede ser siembra directa, tumor de ovario que de siembra en su... Doctora, permiso, una pregunta. ¿Hay ciertos tumores de ciertos órganos que puedan ser más como que propensos a hacer metástasis? No entiendo. O sea, que por ejemplo, si yo tengo un tumor en el colon, o sea, es más frecuente que se me origine en el colon, principalmente. Y, o sea, es más probable que ese tumor haga metástasis en otro órgano, que por ejemplo, que yo tenga un tumor pulmonar. Ok, no, espérame. Dependiendo del tumor, tiene predilección por uno u otro órgano, pero tiene mucho que ver con la irrigación. Por ejemplo, colon tiene mayor predilección por dar metástasis a hígado y mama a pulmón, pero es o axila, pero es más por el drenaje, por la irrigación de esa zona.
tumores que por su naturaleza sean muy metastásicos, tiene también mucho que ver con la naturaleza de la célula. Por ejemplo, el melanoma. El melanoma es un tumor que por la naturaleza del melanocito, que es una célula que desde su origen es una célula migratoria, viene de la célula de la cresta neural, que ya ustedes saben que migra para todos los sitios. Es un tumor metastásico, o sea, es como uno de los tumores que más metástasis hace. No sé si con eso te respondo la pregunta, pero en general, cuando estemos estudiando tumores en particular, vamos a ver, bueno, mira, mama hace predilección por hacer metástasis en tal sitio, tal sitio, tal sitio. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con cáncer de mama, ustedes tienen que hacerle tomografía de tal sitio, de tal sitio, de tal sitio, para identificar si puede o no tener una metástasis. Entonces, la idea es verlo desde ese punto de vista para la atención del paciente. Ok, gracias. Ok, entonces, por ejemplo, ovario. Ovario prefiere hacer diseminación de metástasis a través del peritoneo, por el roce. Y a hígado, precisamente porque está en cavidad peritoneal. Entonces, vamos a ver estos implantes. Bien, eso es una vista laparoscópica. Eso es lo que se llama una siembra por cavidad. Esto es un pulmón. Ahí ven el pulmón, ahí ven la parrilla costal. Todo eso son metástasis. Cuando ustedes ven una superficie que tiene tantos tumores como estos, piensen primero que es metástasis. Porque generalmente cuando el tumor es primario es uno y es grande. Pero cuando son múltiples así, es metástasis. Y además, esta es ya la vista microscópica, este es el pulmón, esta es la pleura. Fíjense que está tratando como de formar pequeñas glándulas. No está muy bien diferenciado, pero créanme que son pequeñas glándulas. Eso es un adenocarcinoma metastásico a pleura. Esto es un ejemplo de algo que vamos a ver en patológica 2 que se llama pseudomixoma peritoneal. Si me permiten un momentito. Bien, entonces el pseudomixoma peritoneal es una neoplasia apendicular. O más bien, surge a propósito de una neoplasia apendicular en la cual hay una producción excesiva de moco, que no necesariamente es maligna, puede ser incluso hasta por una hiperplasia, pero el apéndice se llena de tanto moco que revienta y ese moco cae en la cavidad peritoneal y el peritoneo se llena de toda esa cavidad, de todo ese moco, se llena completamente y eso genera una reacción inflamatoria que provoca fibrosis. Entonces, se considera como si fuera una neoplasia mucinosa y aún sea benigna en histología, o sea, aún las células no sean neoplásicas, las consecuencias generalmente son fatales. Vamos a abundar muchísimo más de esto en patología, en pato 2, perdón. Pero quiero que la vayan oyendo, que le vaya sonando el término pseudomixoma peritoneal, está también descrito en su libro, porque esto es una entidad que afecta generalmente pacientes jóvenes y las complicaciones son dramáticas y de nuevo la mortalidad es alta. Bien, entonces esto ya sí es una neoplasia maligna, esto es un adeno, miren ahí, aquí sí se están viendo muy bien las glándulas, muchísimos criterios de atipia, y esto es un pulmón, entonces esto es un adenocarcinoma metastásico a pulmón. Y esto es algo muy curioso, esto es un riñón, este es el tumor, lo ven ahí. En el riñón, el carcinoma de células renales, que así es como se llama, tiene la predilección por crecer adentro de la vena renal. Y puede crecer tan grande que puede llegar incluso hasta la aurícula derecha. Pero eso no es metástasis. Eso es diseminación porque él está creciendo adentro de la aurícula. Claro. Bien. Y puede embolizarse porque puede desprender pedazos del tumor que pueden irse por la circulación. Bien. Eso podrían ser trombos. Sí, él trombosa el vaso y puede embolizarse. O sea, porque puede desprender pedazos. Qué heavy. ¿Cómo cuánto mide eso, profe? ¿Cuánto mide? Un puño. Usted sabe más o menos. Bueno, mira ahí, siempre las imágenes de patología van a tener una regla ahí para tu referencia. Entonces,
Fíjate, de ahí a ahí es 1 centímetro y de ahí a ahí son 2. Entonces tú mides, eso va a tener como 3, a ver, como 2.5 por 2 centímetros, más o menos. Si tú usas esa regla de referencia. Gracias. No, pero si inicia en la vena, o sea, si suele iniciar en la vena renal. No, no inicia. No. Él, Ah, ok. él crece en el riñón y se va a infiltrar la vena y crece por la vena. Ah, ok. Mira, Ya, crece ya. para allá. Mira, estadio 1 y va creciendo hasta allá. Ya. Profe, hay otra pregunta. ¿Esos pedacitos que se van despegando tienen la capacidad también de dividirse? O sea, pueden causar metástasis. Cuando estos que van así, que van formando émbolos, generalmente ya es material necrótico dañado. Generalmente no. No es un, pero pudiera. Por ejemplo, estos que están aquí, fíjate que dice lymph nodes, ya eso sí son diseminación a ganglio linfático, esto sí. Ya eso sí, es extensión de la enfermedad y pueden causar metástasis. Sí. Bueno, esto es para que vayan viendo la micro, lo vamos a ver mejor en pato 2. Se llama tumor de células claras porque en comparación, esos, si se acuerdan, los túbulos renales normales son estos y aquí se ve el citoplasma mucho más claro. Y aquí, esta es la vena. Y entonces todo esto que está aquí es el tumor creciendo en la vena para allá. Y esto era lo que yo le decía ahorita, esta es la diseminación linfática, esto es un vaso linfático y estas son células tumorales creciendo dentro de los linfáticos. Eso no es evidencia de metástasis, es evidencia de diseminación. Y esto es la forma preferida de la diseminación en el cáncer de mama. El cáncer de mama hace diseminación linfática por los vasos y llega hasta los ganglios. Esto es un ganglio linfático y aquí ustedes, si se acercaran, vieran que son ductos atípicos en el cáncer de mama. En el cáncer de mama hay una técnica que se utiliza que es la del ganglio centinela. El ganglio centinela es básicamente tratar de identificar cuáles ganglios están afectados por el tumor para extirparlos. Y aquí estamos viendo cómo se hace esa técnica. Se marca con un colorante el tumor y ese colorante debe llegar a los ganglios que están recibiendo ese aflujo de linfa del tumor y entonces se extraen y se lleva al criostato y se van a evaluar ya sea por congelación o por método definitivo, dependiendo de algunas variables. Y entonces si tiene células tumorales, se decide si se extirpan más ganglios o no. Entonces, de esa forma, nosotros podemos decidir qué tan extensa va a ser la cirugía. Bien, entonces, en resumen, aquí vamos a ver las variables de la historia natural de los tumores, diferenciación, la velocidad de crecimiento, invasión local y metástasis, y las diferencias entre los tumores benignos y malignos. De nuevo, en el aula virtual les he dejado algunos videos acerca de lo que es la diferencia entre tumores benignos y malignos, características de atipia y las características de las células displásicas para su estudio. Y nada va a sustituir el libro de texto que deben de empezar a estudiar. Bien, este es un capítulo que es muy importante y debemos todos ir estudiando a la par. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí?